Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es una bendición poder estar con ustedes este día lunes 9 de octubre del año 2023. Creemos que estamos en unos tiempos bastante complicados, confusos, no para nosotros como hijos de Dios, pero sí para el mundo. Estamos en un tiempo en donde verdaderamente muchos acontecimientos están sucediendo. Creo que muchos de ellos, la gran mayoría, provocados por el sistema, pero que Dios en su grande amor, cumpliendo su profecía, para poder arrebatar también a su iglesia en un tiempo muy cercano. Creo con todo mi corazón que estamos viviendo tiempos proféticos, estamos viviendo los escenarios del fin, estamos en un tiempo sumamente fuerte, pero Dios nos ha venido hablando de época en época, de generación en generación, de tiempo en tiempo, de siglo en siglo. El Señor nunca nos ha dejado a oscuras. Él ha anunciado lo que va a suceder desde antes, tal y como lo dice la palabra. Yo quiero tratar con usted hoy una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Y viendo todo lo que está aconteciendo, ya van más de 1000 muertos en lo que tiene que ver con Israel. Y claro, las cifras de los que han muerto en Gaza no las revelan las noticias. Recordemos que la gran mayoría de noticias están secuestradas por el sistema y van a dejar salir solamente lo que a ellos les conviene que la gente sepa. Alguien decía que para poder manejar, conquistar y manejar al hombre, sencillamente hay que tenerlo en la ignorancia. Verdaderamente el hombre, lejos del interés de saber qué es lo que verdaderamente está pasando, nos damos cuenta que en realidad hay mucha gente que desconoce lo que verdaderamente está sucediendo ahorita en el Medio Oriente. Quiero recordarle que hemos venido diciendo que el tercer sello se abrió en cuanto se desató el coronavirus, porque el tercer sello se centra en alimentos y en precios, lo cual lo estamos viendo y lo que falta todavía. Pero todo lo que está sucediendo ahorita entre Israel y Gaza, pues sencillamente nos advierte que nos acercamos, como decíamos ayer, a la apertura del cuarto sello, que es cuando todas las naciones van a rodear a Israel y se cumpla el Salmo 83. Todas las naciones árabes, habla de 10 naciones que son las que están cercanas alrededor de Israel. Pero todo esto que está pasando solamente prácticamente está alborotando los sentires de todas las naciones árabes, que al final la profecía se va a cumplir. Rodearán las 10 naciones cercanas a Israel, y aunque las naciones árabes son aproximadamente 57, definitivamente las naciones alrededor, incluyendo Turquía, Irán, Irak, el Líbano, Gaza, Jordania, Egipto, de alguna manera, amados hermanos, Dios en su grande amor por su pueblo, tanto la iglesia como Israel, siempre ha corregido a su pueblo Israel. Y esto podría ser la preparación del escenario, porque en realidad
podría ser que en realidad las otras naciones, aparte de Gaza, se unan para declararle la guerra a Israel. O podría ser que esto solamente lleve a un momento de a preparar el camino para un acuerdo de paz. Recordemos que ese acuerdo de paz se tiene que firmar entre Israel y Palestina. Y la única manera, dicen los palestinos, que se puede firmar ese acuerdo de paz, incluso Arabia Saudita, que es uno de las potencias que pelean la hegemonía en el Medio Oriente, entre Irán y Arabia Saudita, se pelean la hegemonía, ahora son amigos ya, después de que eran enemigos, pero claro, saben que Israel es una potencia a nivel Medio Oriente y que de alguna manera, no solamente porque es una potencia, sino porque ocupa para, según los amorreos, su tierra, y según los palestinos, la primogenitura les corresponde a ellos. De esto vamos a explicar un poquitito. El espíritu amorreo palestino es el tema de esta noche. Primera de Samuel nos presenta la historia de la pelea entre David y Goliat, pero que de alguna manera era una guerra entre Israel y los filisteos. El verso 17 de 1 Samuel, verso 1 dice que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, dice. Decimos al pastor Manuel allá en la iglesia de Manuel de Chimalhuacán, Estado de México. Bendiciones, siervo. Y a todos los siervos también que se conectan de los diferentes lugares. Dice 1 Samuel 17:1, dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte y entre ellos el valle. Entonces dice, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza, llevaba una cota de malla y el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. Dice el verso 8, y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo? Y vosotros siervos de Saúl, escogeos un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Pedía, dice, un hombre que desafiaba a las filas de Israel, decía, dame un hombre para que luchemos mano a mano. Muchas veces se ha tomado este pasaje y en realidad así es, entre la pelea de Cristo y el diablo, y al final la historia nos permite entender y ver que en realidad el Señor venció la muerte, venció el pecado, la maldición, la enfermedad, el diablo, en fin. Fue una guerra ganada completa en beneficio de aquellos que lo hemos recibido como nuestro Salvador. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que este gigante, este Goliat, era un filisteo de Gat. Y esto me permite a mí entender que la guerra entre Palestina, porque Palestina en árabe es Filistea. Palestina en árabe es Filistea y este gigante Goliat era filisteo. Entonces las palabras resonaron, las palabras de este Goliat, dice, si es capaz de pelear conmigo, dice, escogeos un hombre y que venga contra mí.
Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. La pelea aplicada a la historia de la cruz ganó el Señor Jesús. Lo venció. Pero ahora queda el pueblo. Queda el pueblo. Esa batalla interminable de la pelea entre Israel y los filisteos. Esa es una pelea palestina-israelita que llegará a su fin en un pacto de paz entre ambos pueblos. Por eso es que ha recrudecido la guerra, porque se tiene que firmar un pacto de paz. Cuando Israel y Palestina firmen ese pacto de paz, entonces se cumplirán las palabras proféticas que dice: cuando estén diciendo paz, entonces vendrá destrucción. Porque en medio de todo, recordemos que todo gira alrededor de Israel. Mirad la higuera, dice la profecía, mirad la higuera y sus ramas y sus hojas, ya cuando broten, entonces sabed que el verano está cerca. Otro día hablaremos de eso tan especial que está escondido ahí. Pero lo que está sucediendo ahorita es una guerra que ha recrudecido, lleva ya aproximadamente 3 días y han muerto más de 1000 israelitas, mientras que por el lado de Hamas y los palestinos pues no se sabe todavía cuántos en realidad, pero es un bombardeo de ir y venir, tal y como lo presentan algunas noticias creíbles todavía. Pero al final esto tiene que parar y tiene que firmarse un pacto de paz. Pero recordemos que Arabia Saudita, que es el gigante del que quiere la hegemonía en el Medio Oriente, y los palestinos también han dicho que no se va a firmar un pacto entre Israel y Palestina a menos que le cedan el derecho absoluto a Palestina de tener su capital, Jerusalén. Pero vale la pena que entendamos algunas cosas. Primero yo quiero explicarle que Hamas, como se llama el grupo terrorista, y Palestina son dos entidades supuestamente diferentes. Por eso en esta guerra Israel le ha dicho a los palestinos que salgan de la franja de Gaza, porque Israel piensa exterminar totalmente todo lo que tiene que ver con Hamas. El grupo terrorista quiere exterminarlo y quiere exterminar todos sus lugares en donde tiene armamento y soldados, etc. Pero Hamas y Palestina son, a los ojos de las naciones, dos entidades supuestamente diferentes. Hamas es un grupo terrorista, mientras que Palestina pelea contra Israel por establecer a Jerusalén como su capital. Pero entendamos que ambos son linaje musulmán, pero entendamos también que ambos pelean por la misma causa. Por un lado, Hamas quiere exterminar a Israel porque en esta guerra, según las fuentes de noticias, han sido ayudados por Irán. Irán, que quiere desarraigar a Israel y hacerlo desaparecer como nación. Irán dice que su Mahdi Masías número 12 viene de ellos, mientras que Arabia Saudita dice que viene de ellos. Estos dos que se pelean la hegemonía en el Medio Oriente, el 12% son iraníes y el 88% son suníes. Unos son chiitas, los iraníes, y los suníes son Arabia Saudita. Pero al final de cuentas recordemos que son 57 naciones árabes. O sea que ambos
son linaje musulmán, pero ambos pelean por la misma causa, solamente que unos por medio de los acuerdos de paz como lo que se iba a firmar con Arabia Saudita, y por otro lado por medio del terrorismo lo que es los chiitas, o sea los iraníes. Por un lado, entendamos también que las tierras palestinas eran tierras de los amorreos, mientras que los palestinos son descendientes de Ismael. Estos mismos, los palestinos, pelean la primogenitura. Pero el problema aquí, hermano, que tenemos que entender es que ambos quieren desaparecer a Israel. Unos, los amorreos, porque ellos dicen que esa tierra es suya, y los palestinos, porque ellos pelean la primogenitura por medio de Ismael. Es importante también mencionar que los amorreos pelean, es importante mencionar que la causa palestina, mejor dicho, que la causa palestina, a la causa palestina se le suman todas las naciones árabes. Porque ya lo que es Turquía, lo que es Arabia Saudita y el resto de las naciones están ya diciendo que el culpable es Israel. Es importante, repito, mencionar que a esa causa palestina se le suman todas las naciones árabes, mientras que al movimiento terrorista Hamas o Hamas se le suman todos los grupos terroristas que operan en las diferentes naciones árabes. Al final de cuentas, amado pueblo, ambos, por no decir todos, las 57 naciones árabes buscan la manera de hacer que Israel desaparezca como nación, deje de existir, para tomar la tierra y establecer a Jerusalén como su capital. Recordemos también que hemos venido enseñando que ellos esperan a su Mahdi, Mesías número 12, tanto Irán como Arabia Saudita, que se pelean que de ellos va a venir, aunque al final viene de todas las naciones árabes. Pero recordemos que ese Mahdi, Mesías, anticristo, se sentará en Jerusalén como si fuera Dios. O sea, todo esto que estamos viendo está preparando el escenario para que surja el pacto de paz entre Israel y Palestina, y al final para poder sentar en Jerusalén, en el templo, al anticristo, el que va a decir que es el Mesías. Israel va a ser engañado, es obvio. Pero todo esto nos permite entender que se está preparando el escenario. A lo dicho, vale la pena también que le añadamos que en los tiempos de Yasser Arafat, este fue un líder político palestino. Eso estamos hablando de los años 90. Y este líder político palestino fue quien declaró que estaban dispuestos a sacrificar o a derramar, mejor dicho, a derramar hasta la última gota de sangre, incluso de los bebés, de los recién nacidos palestinos, y que no descansarían hasta ver ondear la bandera palestina en las paredes de Jerusalén. Eso lo dijo Yasser Arafat. Claro, ya murió, pero los que tomaron después el liderazgo, cuando él muere, pues vienen con la misma visión. A tal grado, como decíamos ayer, que en la carta fundacional o en la constitución, llamémosle, de Hamas, dice que lo que quieren es hacer desaparecer a Israel. Ayer también mencioné que Hamas menciona que ahorita ocupa Hamas la mayoría de sillas en el gobierno de Palestina.
Esto nos deja claro que prácticamente quien gobierna en Palestina es Hamás. Palestina también en árabe significa hechiceros. Ahora, ayer mencioné algo de esto, pero vale la pena antes de ir al meollo del asunto. Según el diccionario de Fawcett, dice que Amalek, Palestina y Egipto fueron un pueblo nómada que habitaron la península del Sinaí entre los desiertos de Palestina y Egipto. Esto lo confirma Números 13:29 y 1 Samuel 15:7. Algunos escritores árabes presentan a los amalecitas como descendientes de Cam, el hijo que maldijo Noé por haberlo violado. Ahora, Filistea, o sea, Palestina, Gaza, Isaías 14:29 dice: no te alegres toda tú, Filistea, porque la vara que te hirió esté quebrada, pues de la raíz de la serpiente saldrá una víbora y su fruto será serpiente voladora. Pero en este verso, la versión en inglés King James no usa Filistea, sino usa Palestina. Es en Gaza, como hemos dicho, que opera el grupo terrorista Hamás, el que comenzó esta guerra, pero el nombre Hamás en hebreo significa violencia, mientras que Palestina, como ya dijimos en árabe, significa filisteo. O sea que aunque el Señor venció al diablo en la cruz del Calvario, la guerra entre los pueblos de David y Goliat, porque Goliat venía de Filistea, o sea, Palestina, mientras que David venía de Israel, de Jerusalén. Apliquemos esa batalla entre el Señor Jesús y el diablo, el cual el Señor Jesús la venció. Pero la guerra entre los pueblos continuó. Continuó desde que ganó la batalla David, nuestro David, pero los pueblos continuaron, y en realidad no de parte de Israel, sino de parte de los filisteos, o sea, Palestina. Porque por un lado, los amorreos mezclados entre ellos dicen que esas tierras son de ellos, cuando en realidad Israel las conquistó. Por otro lado, los descendientes de Ismael pelean la primogenitura y pelean la bendición de que ellos son el pueblo de Dios. También hay promesa para Ismael, porque la promesa del Señor es como las estrellas del cielo, la iglesia, como la arena del mar, Israel, como las estrellas del cielo, la iglesia, como la arena del mar, Israel, y como el polvo de la tierra, la descendencia de Ismael. Ahora, es tan interesante todo esto porque el nombre Hamás, su nombre en hebreo significa violencia, y Palestina en árabe es filisteo. Pero todo esto que venimos diciendo nos confirma el por qué los palestinos, a la luz de Hamás, su nombre en hebreo significa violencia, entonces nos confirma el significado de su nombre, que los palestinos son fieros y violentos. Recordemos que ayer también dije que el Islam dice que los patriarcas son palestinos, que Jesús es palestino. Esto sin duda es la preparación del lavado de cerebro que la ONU, como hemos dicho, y la UNESCO, tomada de la mano con el Vaticano y los musulmanes, le están haciendo al mundo. Porque ahorita la tierra, Jerusalén, está dividida, y la parte que tiene Palestina, ahí está la ciudad de Belén. Pero la organización terrorista Hamás es el grupo islámico más numeroso dentro del pueblo palestino, porque como dijimos ocupa la gran mayoría de sillas en el gobierno. Repito, eso nos deja claro que quien gobierna en realidad Palestina es Hamás, siendo un grupo terrorista. Su fundador fue Ahmed Yassin, fue asesinado en marzo del 2004, pero
Jamás había ofrecido una tregua de 10 años a Israel si se retiraba de los territorios ocupados en 1967, Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental. Bueno, ¿por qué es que le titulé a este estudio El espíritu amorreo palestino? Porque, por un lado, Hamás reclama que esas tierras son de él. Hamás viene por parte de la descendencia de Ismael. Pero son los chiitas, porque fueron ayudados por Irán. Son los chiitas el 12%, el 88% son los sunitas, Arabia Saudita. Pero recordemos que se mezclaron entre los amorreos también, y los amorreos reclaman esa tierra porque el Señor se las entregó cuando conquistaron Canaán. Pero hay una profecía aquí que es lo rico de esto. En Génesis capítulo 15:13 dice que Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Habla de Egipto. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Pero escucha este verso. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces, dice, no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Entonces, esto nos permite a nosotros entender, hermano, muchas cositas, aunque hay muchas cosas en el aire, pero hay muchas cosas que me permite entender. Dios saca a su pueblo de Egipto, lo libera de Egipto, lo lleva a la tierra prometida. Canaán conquista, y los amorreos eran uno de los 7 reyes, los fereceos, los gergeseos, los eneos, etc. Todos incluyendo los amorreos. Pero en Génesis 15:16 le dice: y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Amorreos, la historia relata que era una tribu feroz, que llegaron a ocupar los territorios de Mesopotamia, Siria y Palestina. Entonces quiere decir que los palestinos, los amorreos, se mezclaron con los descendientes de Ismael. Y se pelea, ahorita están peleando, repito, los amorreos reclaman la tierra de Israel como suya, que fue la tierra que el Señor les entregó en Canaán, cuando conquistaron Canaán. Pero por otro lado, insisto en esto, los palestinos pelean la primogenitura y pelean a Jerusalén como su capital. La historia, vuelvo a insistir en esto, relata que los amorreos eran una tribu feroz. Ocuparon los territorios de Mesopotamia, Siria y Palestina. Esta tribu amorrea se caracterizaba por tomar las tierras que necesitaban por la fuerza. Estos fueron los que fundaron Babilonia como la más famosa, con su primer rey Hammurabi. Cuando vemos las características de los amorreos, que todo lo tomaban por la fuerza, me puse a meditar un poquitito cómo es que ellos quieren remover a Israel por la fuerza. Al final van a lograr hacer un pacto de paz, y el anticristo se va a sentar en el templo como si fuera Dios. Pero todo lo quieren tomar por la fuerza, todo. El espíritu amorreo es un espíritu violento. El sistema que ya comenzó a implantarse en el mundo, hermanos, y que muchos no se dan cuenta, el sistema del anticristo son leyes impuestas, o sea, por la fuerza. O lo haces o no lo haces o lo haces. Entonces los amorreos se caracterizaban por tomar todo por la fuerza.
En la promesa dada a Abraham dice que los amorreos tienen que llenar y llegar al colmo de su iniquidad. Amorreo, su nombre significa el alto. En la actualidad habitan el norte de Siria, exactamente como lo presenta la historia. Una tribu feroz que llegaron a ocupar los territorios de Mesopotamia, Siria y Palestina. En la actualidad habitan parte del norte de Siria, Palestina y todas las naciones árabes que rodean a Israel. En Egipto los llamaban Amar. Y Amar significa gente de alta estatura. Uno de sus reyes, Og, uno de los reyes de los amorreos era Og, que significa orgullo. Descrito como uno de los sobrevivientes de los gigantes en Deuteronomio 3:11. Lo interesante del nombre de, como lo llamaban en Egipto, Amar, es que Og significa su rey, uno de sus reyes, orgullo. Y orgullo es uno de los 99 nombres de Alá, Dios del Islam. Su naturaleza feroz la vemos muy bien marcada en los palestinos hoy. Son fieros, son violentos. Y el historial de ataques contra Israel, lo cual mencionamos ayer, hermano, podemos verlo en las redes y ahora en la guerra actual. O sea, es tomando la historia de la pelea entre David y Goliat. Nuestro David, llamado Jesús, vence al filisteo palestino. Goliat lo vence. Pero la guerra entre los dos pueblos siguió. Y siempre ha habido ese espíritu de esa guerra que ellos por la descendencia y por los amorreos, nos damos cuenta que los amorreos pelean esa tierra como suya, pero por la descendencia de Ismael, ellos pelean la primogenitura. Como hay una mezcla de las 7 naciones que estaban ocupando Canaán y se mezclaron con todos los descendientes de Ismael. Es interesante esto. Ambos pelean las tierras, pelean la primogenitura. Pero esto nos revela, hermano, el conflicto de Palestina e Israel. Es el cumplimiento número 1 de la profecía. O sea, esa es una guerra interminable y aunque va a terminar, tiene que haber un acto de una firma de paz entre ellos. Que ellos piden que Jerusalén sea su capital. Pero no solamente por su historial como enemigo acérrimo de Israel, sino porque Palestina será la puerta de entrada del anticristo. ¿Por qué? Porque recordemos que Belén está en tierras palestinas. Hasta el día de hoy, vemos cómo sus ataques contra Israel desde la franja de Gaza son persistentes. Han dicho que van a remover a Israel porque ocupa las tierras que les pertenecen a ellos. Ahora, lo interesante, eso es lo que dice y mencionamos ayer en el Salmo 83. Quieren hacer que Israel deje de ser nación. Pero si tenemos duda a esto, preguntémosle entonces a la ONU. Preguntémosle entonces a la UNESCO, porque estas dos entidades son las que le cedieron a los palestinos los lugares sagrados en donde estaban sepultados Abraham y Sara, Isaac y Raquel, y donde está sepultado Jacob, hermano, también. Esto es algo que nosotros entendemos que le pertenece a Israel porque son patriarcas. Pero lo asombroso de esto es que ellos les entregaron la tierra a ellos como que fueran propiedad de ellos. Y la guerra que hoy se está ventilando
como hay una mezcla de amorreos con descendientes de Ismael, entonces, por un lado, Hamás, grupo terrorista, ayudado por la nación terrorista que es Irán, 12%, están tratando de desarraigar, tienen sangre musulmana, descendiente de Ismael, pero como hay una mezcla, entonces el sentimiento está mezclado porque los amorreos reclaman esa tierra como suya. Ambos están buscando la manera de desarraigar a Israel y hacerlo desaparecer del mapa. En Amós 2:9 aparece otra profecía, dice: yo destruía al amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros y era fuerte como las encinas. Yo destruí su fruto por arriba y su raíz por abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que tomarais posesión de la tierra del amorreo. Esto es profético, pero también es historia. El Señor les entregó la tierra del amorreo cuando conquistaron Canaán, pero esto todavía es historia. Dios tiene que desarraigar esa nación, tiene que hacer desaparecer todo lo que tiene que ver con los amorreos. Ahora, cuando Israel toma las tierras de los amorreos, ahora ellos las quieren de regreso, las cuales, repito, incluyen Jerusalén. Sumado un poquitito más a esto, es una tribu feroz, toma las cosas por la fuerza. Y feroz significa implacables, crueles, agresivos, despiadados, inhumanos, fieros, violentos. Pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en cuanto a los escenarios del fin, hermano, y en cuanto a la profecía, Daniel 8:12 dice: y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión, arrojará por tierra la verdad, hará su voluntad y prosperará. Todo esto que estamos viendo, que está sucediendo, hermano, no es otra cosa más que cumplimiento de profecía. De alguna manera, todo esto que está aconteciendo ahorita con las guerras, por un lado, las naciones van a buscar la forma de que se firme un pacto de paz, pero por otro lado, los ánimos de todas las 57 naciones árabes están en contra de Israel. Pero teniendo las 57 naciones árabes de su lado a la UNESCO y a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU, se va a llegar a cumplir lo que dice la profecía, que Israel será odiado de todas las naciones, al igual que la Iglesia de Cristo seremos odiados de todas las naciones por causa de su nombre. Y voy a repetir esto para que nos amplíe un poquitito más lo que he dicho. La guerra entre Israel y Palestina tiene que terminar en una firma de paz. Por eso es que esto se ha recrudecido la guerra, porque las naciones van a intervenir para que se firme la paz. Pero el sentimiento de, por un lado, los amorreos, que quieren recuperar la tierra que el Señor les entregó en la conquista de Canaán, y por otro lado, los descendientes de Ismael, los chiitas terroristas de Irán que apoyaron esta guerra, y por otro lado, los sunitas 88% que tienen como su base la Arabia Saudita. De alguna manera el sentimiento está ahí de que al final de cuentas ellos pelean la primogenitura. Pero Hamás y Palestina son dos entidades supuestamente diferentes. Porque uno dice, bueno, Hamás es un grupo terrorista, mientras que Palestina es un pueblo que quiere la paz, y así lo ha creído Israel. Por eso le ha dicho a los palestinos que salgan de la franja de Gaza, porque Israel va a hacer estragos ahí. Pero al mismo tiempo Palestina quiere, lo dijo Yasser Arafat y lo dice ahora el presidente de Palestina, que ellos quieren se firme la paz, pero quieren a Jerusalén total como su capital. Ambos son linaje musulmán,
pero entendamos también que ambos pelean por la misma causa. Y es que debemos de entender que por un lado las tierras palestinas eran de los amorreos, perdón, las tierras palestinas eran tierra de los amorreos, ¿sí? Incluyendo también Israel. Mientras que los palestinos son descendientes de Ismael y reclaman esa tierra como suya, ambos. Es importante mencionar que las 57 naciones árabes ahorita están alborotadas. Imagínense cuando Trump establece que Jerusalén es la capital de Israel, alborotó todo el hormiguero y eso hizo que se encendieran los ánimos. Esta guerra y la respuesta de Israel en contra de Hamas hace que se alboroten de nuevo todos los ánimos y que esto puede llegar al incluso, porque ya se habla de que Hezbollah quiere unirse a la guerra y ayudar a Hamas. Esto, amados hermanos, no es otra cosa más que nos permite entender que la palabra se está cumpliendo, la profecía se está cumpliendo y que de alguna manera, hermano, Dios, como siempre, no está ajeno a todo lo que está pasando. Una de las cosas que bajó a mi corazón ahora mientras platicaba un poquitito con el Señor, resonaron aquellas palabras del Señor Jesús a Pilato. Cuando le dijo, sabes que podría soltarte. Y él le dijo, nada podrías hacer si no te es dado de arriba. Todo lo que está sucediendo, hermano, es permisión divina y que todavía no se ha cumplido el Salmo 83 y todavía no se ha abierto el cuarto sello que tiene los 4 juicios con que Dios siempre ha corregido a su pueblo de Israel. Pero esto tiene que parar. Esta guerra tiene que parar. No va a ser una guerra como la que está sucediendo Rusia-Ucrania. Pero esto va a ampliar mucho más o va a ahondar mucho más la economía a nivel mundial en lo que tiene que ver con precios y alimentos. Y el sistema está preparando el camino para que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca. Porque claro, el sistema culpa a la guerra Rusia-Ucrania, la culpa de la inflación. Pero esta otra guerra viene a colaborar también con su granito de arena para que ellos puedan decir que la inflación viene más fuerte. Al final de cuentas, amado pueblo, se está preparando el camino para la implantación de un gobierno político, económico, religioso y para que se pueda implantar la marca del 666, que nadie pueda comprar ni nadie pueda vender. Y se está preparando el escenario incluso para que aparezca el Mahdi Mesías número 12 que esperan los musulmanes, lo cual la escritura sigue gritando que va a gobernar el anticristo 7 años, y el Corán, el libro de los musulmanes, dice que su Mahdi Mesías número 12 va a reinar 7 años. Y después dice Dios enviará los juicios, mientras que la Biblia a nosotros nos grita que Jesús viene y que va a gobernar 1000 años. Todo esto, hermano, y espero que haya usted entendido un poquitito lo que es el espíritu amorreo palestino. Prácticamente le estoy diciendo que es una mezcla, porque se pelea la tierra como propiedad de ellos, pero al mismo tiempo se pelea la primogenitura como propiedad de ellos, por ser descendientes de Ismael. Se pelea la tierra como propiedad de ellos porque los amorreos dicen que les pertenece a ellos. El espíritu amorreo dice que les pertenece a ellos cuando el Señor se la entregó a Israel en la conquista de Canaán.
Pero por otro lado dicen que a ellos les pertenece la primogenitura por ser descendientes de Ismael. Y como repito, la UNESCO se encargó de hacerle creer al mundo, y esa es una de las metas, que los patriarcas son palestinos y que Jesús mismo es palestino. Y le entregó todo lo que era donde están sepultados los patriarcas, y algunos otros lugares sagrados de Israel se los entregó a los palestinos como propiedad de ellos. Esto es interesante, hermano, muy interesante. Y de esto hay mucho que decir, pero ahorita yo veo moviéndose en esta guerra el espíritu amorreo palestino. Gente, hermano, gente fiera, implacable, cruel, agresiva, despiadada, inhumana y violentos. Tienen rehenes y no les importa si son viejos, ancianos, hay que matarlos. Es tan asombroso esto, hermano. Pero como dice la profecía en Daniel, prosperará y hará su voluntad. Hará su voluntad, arrojará por tierra la verdad. Arrojará por tierra la verdad quiere decir que la mentira va a tener una fuerza inconmensurable. No va a poder anular la verdad, pero al decir arrojará por tierra la verdad, quiere decir que va a matar a aquellos portadores de la verdad. Y por eso la Iglesia de Cristo, como Israel, se tienen que preparar para una persecución. Claro, Israel tiene que firmar su pacto de paz con Palestina para de esa manera poder entrar ellos tranquilamente, sentar al anticristo, y a la mitad de la semana se quita la máscara y comienza la persecución para Israel hasta hacerlos desaparecer según ellos. No van a poder, es imposible. Es imposible, Israel, hermano, va a existir mientras la tierra exista. Considere lo que digo, medítelo, escarbe, estudie, indague, doble sus rodillas, pregúntele al Señor. Nadie tiene las mejores respuestas más que nuestro amado Jesucristo. Él nos las revelará por medio de su Santo Espíritu, porque ese es el plan eterno del Padre. No nos va a dejar a oscuras. Estamos viviendo tiempos proféticos, estamos viviendo tiempos bastante complicados, pero descansamos en que de nuestro lado está el poderoso de Israel, pero recuérdese que aunque el poderoso de Israel esté de nuestro lado, también viene el tiempo de mucho mártir, tal y como lo dicta el quinto sello. Bendiciones, amado pueblo. Yo quisiera en esta noche extenderle la invitación. Si alguien no conoce a Jesucristo como su Salvador, sería bueno. Sería bueno que hoy abrieras tu corazón y pudieras recibirle como tu Salvador. Lo necesitas en este tiempo y lo necesitarás en la eternidad mucho más. Porque una eternidad sin Jesús es condenación eterna. Si hubiera alguien que se ha apartado del Señor, estás a tiempo de volver. Renueva tus votos, reconoce que te has apartado, no tienes que culpar a nadie, tú eres el culpable. Porque al final de cuentas, como dice Pablo, el fundamento fue puesto, otros edifican encima los ministerios, pero cada uno mire cómo sobreedifica. No puedes culpar a nadie. Y si hubiera alguien que esté enfermo, dile: Señor, sáname, necesito que hagas el milagro, quiero seguirte, quiero buscarte, o quiero seguir buscándote, quiero seguir sirviéndote. Termino con esto: cuida tu vida, cuida tu salvación y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo. Y dale un clic a tu teléfono. Esto que hemos trasladado hoy podría hacerte entender un poquitito más, no solamente qué papel juegan los amorreos,
qué papel juegan los descendientes de Ismael, pero al final están mezclados y los sentires están cruzados y al final de cuentas ambos tienen su mirada en destruir a Israel. Dios les bendiga ricamente y el día de mañana, si Dios nos presta la vida, nos conectaremos de nuevo a las 8 de la noche, hora de Carolina del Sur. Y mientras Dios nos permita, compartiremos temas como estos. Bendiciones, amado pueblo. Cuídense mucho.